¿Y cuáles sientes tú que son los factores que influyen más en esto que está pasando de obesidad infantil? Pues bueno, algo que debemos entender es que la alimentación va a ser como nuestra batería, ¿no? Así como el teléfono tiene su batería, también la alimentación tiene que tener esta batería donde te va a ayudar a que rindas durante la escuela, porque tanto hay como los que les mandan cosas que no son adecuadas o los que no les mandan lunch. Entonces, si tú vas a un lugar donde vas a tener que prestar atención, concentrarte, pero estás pensando en que tu pancita tiene hambre, pudiera ser que no aprendas. Entonces, todo esto va a repercutir también a nivel cerebral. Nos llegan muchos casos de mamás que están en cierto régimen de alimentación y que las mamás dicen, yo no como carbohidratos, yo no como azúcares, yo no como fructuosa. Muchas mamás que les gusta mantenerse luego en cetosis y detalles así, y nos dicen, es que mi hijo no come. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de tu podcast Dímelo Bonito, en el cual entrevistamos a personas especializadas en la salud infantil. Y el día de hoy tengo una invitada especial, la nutrióloga infantil Indira Plata. Bienvenida, Indira. Gracias por estar aquí. Yo encantada de estar contigo compartiendo este escenario. Muchas gracias, Indira. Platícanos un poquito de ti, de lo que trabajas, cuéntanos. Pues bueno, yo soy nutrióloga de niños, soy nutrióloga atiendo niños y a algunos pacientes que tienen alguna enfermedad renal, entonces es en lo que más me especializo, a crear buenos hábitos en la alimentación de los niños, en que hagan algún deporte, que estén tomando suficiente agua. Todo eso. Muchas gracias, Indira. El día de hoy les tenemos un tema que nos han pedido mucho, y es la obesidad infantil. Esto, pues bueno, a raíz de los números que tenemos aquí en México de obesidad, y también, pues bueno, hace poco salió este cambio en las escuelas de que ya no pueden vender en las cafeterías o llevar los niños de lunch, pues comida que no sea sana, que no sea saludable, debido a que, pues bueno, eso está generando toda esta situación, ¿no? Sí, pues fíjate que somos el primer lugar en obesidad infantil. Todo esto porque a veces creo que relajamos un poco la parte en qué alimentos les estábamos dando a los niños y no los enseñamos a comer de manera saludable, lo cual generó que incrementar las tasas de sobrepeso, de obesidad, de diabetes e hipertensión en niños. ¿Qué tan real es que un niño, cuando tú no le das una buena alimentación desde niño, también esto influye en sus papilas gustativas, que ya prefiere más ciertos tipos de alimentos? Fíjate que una parte en la que queremos evitar que padezcan de un poquito de lo que es selectividad alimentaria justamente tiene un pilar importante desde que estás embarazada en dar alimentos que son como de sabores fuertes como el kale. Entonces, si desde que estás en el embarazo empiezas a consumir alimentos que son de sabor fuerte y tienes variedad en esta alimentación, podemos prevenir que tengamos selectividad alimentaria. Y otra parte súper importante es la alimentación complementaria, porque la alimentación complementaria es un momento donde van a tocar, oler, sentir, y todo esto les va a ayudar para que prueben de todo y no sientan que hay sabores que son desagradables. O sea, esta exposición puede favorecer para que no tengan tanta selectividad alimentaria. Cuando un niño llega contigo a consulta, ¿qué es lo que regularmente te llega? O sea, un niño con obesidad infantil, diabetes infantil, o una mamá que dice no sé qué darle de comer a mi hijo. ¿Qué es lo que más recibes tú? Pues fíjate que recientemente han llegado más niños enfermos, entonces hay algunos que de repente llegan porque dicen, siento que la alimentación que le estoy dando no es con la mejor, pero les mandamos a hacer estudios de laboratorio y ya la insulina no está funcionando de manera adecuada. No quiero decir que ya llegan con diabetes, pero sí ya llegan con un poquito cerca a tener diabetes. Regularmente necesitas tus estudios para ver cómo está el pequeñito. Y recuerdo que haces como un estudio, una medición, porque deben de tener un parámetro en cuanto peso, talla a su edad, ¿verdad? Sí, fíjate que haz de cuenta que tomamos el peso, la estatura y también tomamos circunferencias y tomamos pliegues. Eso con la finalidad de que sepamos dentro de ese peso qué va a contener. O sea, sabemos que el peso tiene músculo, tiene grasa, tiene agüita. Entonces ya con la toma de pliegues vamos a saber cuánto es el porcentaje de reserva de músculo y de grasa, y en base a eso, aparte del diagnóstico nutricional que se hace con el peso y con la estatura, ya tenemos cómo está esa composición corporal. O sea, porque hay niños que llegan 14 años y tienen 70 kilos, ¿no? Pero resulta que son muy altos en músculo y son bajitos en grasa. Y tú tienes que ir viendo cómo ir mediando eso, ¿no? Sí,
porque luego decimos, ay, es que pesa 70 kilos, entonces es el peso de un adulto, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ese niño, pues a lo mejor es un niño del campo, ¿no? Que lo ve y carga esto, trae esto, entonces es un niño que está acostumbrado a cargas fuertes y a lo mejor está muy alto en masa muscular. ¿Y cuáles sientes tú que son los factores que influyen más en esto que está pasando de obesidad infantil? Puede ser no solo la alimentación, tal vez el sedentarismo, el uso excesivo de tabletas. También pasa mucho que en las familias por practicidad ya no se sientan a comer o compran comida en la calle. Fíjate que tocas temas súper importantes porque a veces estamos muy ocupados en estar trabajando y dejamos al último como qué vamos a comer. Entonces decimos, fíjate que afuera de la escuela venden un atole y un tamal, entonces eso le mando porque me queda práctico. Pero, ¿qué pasa si este niño llega a su casa y hace su tarea, ¿no? O sea, come, hace su tarea y se pone a jugar toda la tarde por ejemplo, a la tablet, se pone a jugar algún videojuego y eso hizo que no se movió en toda la tarde. Esto nos habla de que la infancia que tuvimos nosotros es un poquito diferente, porque no sé si tú te acordarás, pero a lo mejor éramos de que hacíamos rapidísimo la tarea, comíamos para irnos a jugar toda la tarde, andar corriendo, jugar a las escondidillas. Entonces eso nos generaba un gasto calórico. ¿Y qué pasa con las nuevas generaciones que están 8 horas sentaditos en la escuela y luego llegan, hacen su tarea, están otras horas y en la tarde se ponen a descansar porque también se enfadan, ¿no? De todo el día andar en actividades y no tienen actividad física? Entonces, claro, todo esto lo sumas y resulta que ya tenemos más porcentajes de sobrepeso y de obesidad. Claro, y también pasa ya que más mamás y papás trabajan, entonces correcto, antes se iban en la bici en la tarde con sus niños y ahora es como tengo que trabajar, siéntate en la tableta o haz esto para qué, pues como para que no me interrumpa mi trabajo. Entonces, pues el rol familiar también juega un papel muy importante en toda esta parte de la alimentación de los niños y todo. Por lo que nos comentas ahorita, tú has observado que esta rapidez de las mamás que trabajan, papás, hacen que la mamá, digamos, olvide la importancia de la alimentación. Y como ya tenemos todas estas aplicaciones de Rappi, Uber o como dices tú, ¿no? Afuera de la escuela venden un atolito, etcétera, están acudiendo más a ese tipo de alimentos. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? Por ejemplo, en nuestra agenda, poner un espacio, programar menús semanales. Fíjate que algo que les pregunto en la consulta es, ¿tienes quién te ayuda a hacer la comida? ¿Utilizas condimentos? O sea, entonces trato de hacerlo muy relajado, a pesar de que mando menús para algunos días, les digo, no pasa nada si un día le avanzas a las comidas para a lo mejor dos días o 3 y ya de ahí ya tienes poquito. Entonces, tal vez dedicar una tarde, ponernos todos en familia, por ejemplo, los niños, tú vas lavando la lechuga, fíjate que no le queden a lo mejor tierrita, y otro niño a lo mejor, tú lavas la fresita o así, entonces colocarlo en toppers para que ya de ahí sea más fácil. Entonces sí dedicarle un ratito, que sea lo más natural que se pueda, porque pues estamos invadidos de sellos, estamos invadidos de cosas que están muy industrializadas y eso hace que nos estén dando más enfermedades. Pero si es natural y si es preparado en casa, la verdad es que vamos a empezar a combatir todo esto de la obesidad. Claro. Y la convivencia también familiar, ¿no? Hemos visto también casos que nos pasa con mamás que dicen, es que yo le pongo todo sano, ¿no? Verduras, fruta, le hago un arroz, pero la mamá siempre está trabajando, entonces no come con el niño y está en la compu mientras el niño come, o bien ahorita, bueno, nos llegan muchos casos de mamás que están en cierto régimen de alimentación, claro, y que las mamás dicen, yo no como carbohidratos, yo no como azúcares, yo no como fructuosa, muchas mamás que les gusta mantenerse luego en cetosis y detalles así, y nos dicen, es que mi hijo no come. Y muchas veces el mismo niño dice, es que la tortilla es mala, por ejemplo, es que el azúcar es malo, y empezamos como a transmitir esto. Sí, pues fíjate que es importante poner atención en la parte de la alimentación de los niños, porque últimamente no solo tanto las mamis como en todos lados encuentras que la leche es mala, que el trigo es malo, o sea, entonces todo está como muy, que todo es malo, entonces te genera confusión y no sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo trato de que cuando están en la consulta especializar el plan de alimentación que les toca a los niños, pero también hasta cierto punto explicar que los niños van a necesitar también esta energía que viene dentro del carbohidrato para que rindan durante la escuela, porque si los tenemos bajitos, muy bajos en carbohidratos, y a lo mejor son deportistas o a lo mejor están muchas horas en actividades, porque ya ves que
también hay niños que están activas en la mañana y en la tarde-noche, entonces no pudieran rendir o se van al otro lado que pueden caer en desnutrición. Como mucho exceso, o sea, tienes como los dos parámetros, ¿no? El exceso de ejercicio y de actividades, llega a desnutrición, como está la parte de obesidad. Uh-huh. ¿Obesidad es de lo que tú más ves, Indira? ¿O es más enfermedades? ¿Qué es lo que más te llega a ti en consulta? Yo creo que sí hay un porcentaje alto en obesidad, pero también tiene que ver como que no hemos aterrizado qué es lo bueno y qué es lo malo. Uh-huh. Me llegan pacientes que tienen a veces 9 añitos y ya traen piedritas en el riñón, me llegan niños que son selectivos alimentarios, me llegan niños que no les gusta tomar agua, me llegan niños que pues ahora sí que tienen diferentes condiciones y algunos ya tienen resistencia a la insulina, que es cuando no solo tienen obesidad, sino que su cuellito se empieza a oscurecer. Uh-huh. Y estamos hablando que ya empiezan con temas de diabetes. Claro. Y estos pequeñitos que te llegan, ¿sientes que hay un patrón también familiar? Es decir, que llega un niño con obesidad, pero ves que también en la familia papás o hermanos tienen alguna condición de este tipo. Fíjate que justo tocas el ambiente obesogénico, es decir, nos enseñaron desde chiquitos, te tienes que acabar el plato y nunca nos enseñaron en qué es comer sano. Entonces siempre te condicionan a que debes terminarte el plato aunque ya estés lleno, y eso hace que te enseñen a comer, que siempre tienes que comer un montón. Entonces, si en tu familia a lo mejor te han acostumbrado así y aparte a lo mejor no hay mucha actividad física o hay consumo de bebidas azucaradas, da en toditita la torre. Claro. Y también yo siento que el escuchar tu cuerpo, ¿no? Porque muchos niños probablemente ya están saciados, comieron sano, pero no se han terminado el plato y el papá está como que te tienes que terminar todo el arroz y te tienes que terminar toda la carne. Y ellos considero que no aprenden a escuchar cuando su cuerpo dice, ya, hasta aquí estoy bien, esto es lo que necesita mi cuerpo. O a veces no sabemos qué cantidades, ¿no? De repente uno dice, bueno, yo me como 2 cucharadas de arroz. Para el niño igual 2 cucharadas de arroz y un bistec, pero a lo mejor es un niño chiquito que ocupa menos. Por el contrario, a lo mejor es un adolescente que ocupa cantidades muy grandes de comida. Sí, y ahorita que dices adolescentes, también vemos mucho que a los niños chiquitos son de que le insisten, no, come, acábate el plato, pero al adolescente no, porque ya vas a engordar y como ya empiezan también pues las mismas niñas que ya se están haciendo señoritas a un tema estético y muchas veces el cuerpo ya te pide esa comida, pero no lo hacen porque estéticamente les da miedo la ganancia de peso. Uh-huh. Fíjate que sí, hay veces que llegan niñas a consulta que están en peso sano, que tienen una cantidad padrísima de músculo, que vienen con grasa súper bien, pero de repente no pasa el que le dijo el compañerito de, ¿sabes que estás subiendo de peso? Y ellas solitas quieren empezar a dejar de cenar, por ejemplo, o ya no quieren comer algunos alimentos porque ya les da miedo la ganancia de peso así. Entonces es ahí cuando nosotros decimos, te voy a enseñar a comer, pero también es importante que si no te lo acabas en la consulta que viene me digas para yo especializarte más el menú. O sea, que en ese tiempo que están en consulta se sientan súper cómodos y se sientan que todo es especial para ellos y que la idea es que sigan creciendo, porque aunque ya son adolescentes y decimos, ay, pues yo creo que ya es un adulto, ¿no? Entonces resulta que siguen creciendo hasta los 18 años. Entonces, ¿qué pasaría si tiene 15 y no, ya no hay que darle mucha comida porque está subiendo de peso? Entonces todavía no se termina de desarrollar. Claro. Y esta otra parte también que es el tema cultural. A mí me gustaría que tocáramos ese tema también porque hay lugares más rurales donde no se tiene esta cultura de la nutrición infantil o no tienen acceso a una nutrición infantil. Y ahí no es solo como en otros espacios que vemos esto, ¿no? De que para ir a la escuela venden este tamal o este atolito, sino que también van a la tienda y les llevan a los niños un gansito y una lechita de lunch. Les llevan cocas. Sé que gran parte de esta iniciativa que se prohibió los alimentos fue por eso, por esas comunidades en las cuales esa era la predominancia de alimentos y niños que consumían mucho refresco desde chiquitos. A mí me gustaría que si en este podcast tenemos la oportunidad de llegar a estas mamás, ¿cómo podemos generar esa conciencia, de decirles la importancia o la gravedad que genera esto con sus niños? Pues bueno, algo que debemos entender es que la alimentación va a ser como nuestra batería, ¿no? Así como el teléfono tiene su batería, uh-huh. También la alimentación tiene
tiene que tener esta batería donde te va a ayudar a que rindas durante la escuela, porque tanto hay como los que les mandan cosas que no son adecuadas o los que no les mandan lunch. Entonces, si tú vas a un lugar donde vas a tener que prestar atención, concentrarte, pero estás pensando en que tu pancita tiene hambre, pudiera ser que no aprendas. Entonces, todo esto va a repercutir también a nivel cerebral. Entonces yo recomiendo que la alimentación sea lo más natural posible, que no satanicemos alimentos, porque a veces decimos, ay, es que eso tiene manteca a lo mejor y resulta de que va a ser malo, pero ¿qué pasaría si es el niño del campo que sí se comió el tamal y el atole, pero al ratito va a andar en el campo y va a quemar todas esas calorías? Sería un escenario muy diferente al niño que a lo mejor llega y se pone y se acuesta en su tablet. Entonces también yo creo que cada niño es diferente y es especial y hay que tratarlo como él, dependiendo de su estilo de vida. Hay que regionalizar las dietas, porque finalmente no es lo mismo lo que se produce aquí en Morelia que lo que se produce a lo mejor en Apatzingán, ¿no? A lo mejor allá tienen las frutas y las verduras así súper frescas y a lo mejor aquí no tenemos todas las que tienen allá, por ejemplo. Entonces todo debe ser como que esta alimentación sea de lo que está de temporada en donde tú vives y que pues tenga variedad para no hacer deficiencias. ¿Qué gravedad tiene en un pequeñito de preescolar o incluso de 2 años que lo dejes tomar coca y que le des pues estos alimentos industrializados que están en las tiendas? Te pregunto porque de repente uno va a un lugar, a un restaurante, a algún espacio y ves niños chiquitos que en lugar de pedir agua, y lugares donde venden agua de limón o detalles así, piden coca. Y hay papás que nos dicen, cuando hacemos la exploración lingüística, el historial clínico y todo, nos dicen, es que solo quiere tomar este refresco. Claro. No toman nada más que ese refresco. Y no ven que hay algo a nivel físico y también cognitivo que afecta más allá. Claro, pues fíjate que tiene razón. O sea, hoy en día, porque, bueno, haciendo referencia a que para tal vez nosotros cuando éramos niños, el refresco era como un compañero de una fiesta, ¿no? O sea, haz de cuenta que ibas a una fiesta y ya sabías que iba a haber refresco. Entonces sabías que hay alimentos que quizás solo son para ocasiones especiales, pero hoy en día un alimento que a lo mejor, o una bebida que para nosotros era como de algunos días a la semana o solo en convivios, resulta que para ellos es para todos los días. Entonces, ¿qué impacto tiene? Que si nosotros hacemos un vaso con agua de limón, por ejemplo, le voy a poner 1 o máximo 2 cucharadas de azúcar. ¿Qué pasa si yo este vaso lo lleno de refresco? Pudiera ser que tenga 12 cucharadas de azúcar. Entonces, si nosotros hacemos un agua de limón donde lleva 12 cucharadas de azúcar, no me lo voy a poder tomar porque va a estar tan azucarado que me va a dar asco. Entonces, ¿qué pasa cuando ya una bebida sí tiene demasiada azúcar? Pues tiene otras cosas para que no te sepa tan azucarado, pero te va creando adicción. Entonces, principalmente partimos que el azúcar es muy adictiva y además pudiera generar desconcentración. Es decir, me acabo de tomar una bebida azucarada y mi cuerpo la está procesando y la está metabolizando, pero no me concentro en otras cosas. Y de ahí empieza como que estas cargas de más que le estamos dando al páncreas, que al ratito dice el páncreas, yo ya no voy a metabolizar ese azúcar y hazlo como puedas. Y aquí ya estamos hablando de resistencia a la insulina. Entonces empezamos a decir, somos el primer lugar en obesidad, pero también hay mucho porcentaje de diabetes y si nosotros le vamos cargando mucha azuquita, se va a presentar más pronto esta diabetes. Claro. No sé si te pasa que estás haciendo una historia clínica y le preguntas a la mamá o al papá, ¿tienen algún antecedente de alguna enfermedad? Ah, sí, diabetes, hipertensión, cáncer, etc. Entonces ya traemos esta carguita, pero además el papá también. Imagínense que papá y mamá ya lo tienen, se va a hacer más presente. Y si a eso le sumas que el niño se está programando metabólicamente con pura azúcar, pues le va a dar más rápido. Claro, justo esa es la conciencia que me gustaría que tomaran los papás, que a veces por una comodidad o por una practicidad perdemos estas cosas importantes como lo saludable para mi hijo, lo que a un futuro le puede generar, cómo afecta en su aprendizaje, también el momento familiar que es la comida, porque en un momento en el que todos están comiendo, pues a nivel psicológico es cuando el niño genera un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a esta familia, este es mi lugar, aquí estoy. Y pues bueno, también un tema de autoestima, seguridad, confianza. Siempre esta parte de estar sano y sentirte bien, pues por ende impacta en más áreas de su vida. Y el autocuidado, ¿no? O sea, enseñarlos que si ellos cuidan su alimentación, están cuidando de sí mismos, ¿no?
Bueno, pues regresando a esto que estamos tocando de la obesidad infantil, que hay un porcentaje muy alto en México de obesidad infantil, ¿cuál es la gravedad que puede llevar esto a los niños? Bueno, pues aquí es importante mencionar que ya hay una muerte documentada. Es un niño que tiene 10 años, bueno, tenía 10 años y fallece por un infarto fulminante. Entonces, si yo estoy teniendo un pequeño que a lo mejor tiene de 5 a 11 años, por así decirlo, tiene 5 años y le pongo la ropita del niño de 7, entonces ahí yo creo que ya es foco rojo para decir, bueno, mi abuelito tiene diabetes, mi tío tiene diabetes, entonces si yo sigo dejando que la liga se estire más, este niño pues tiene riesgo de infartarse, recordando que por cada 5 kilos que tenemos encima, la presión arterial sube un 5%. Es decir, si la presión normal es 120/80 y ya subió 5 kilos, ya no va a estar en 120, va a estar en 125 y va a ir en incremento. Entonces, entre más grasita le carguemos al cuerpo, pues vamos a presentar diabetes, vamos a presentar hipertensión, hígado graso. Entonces al rato no nada más es la consulta con el nutriólogo o con el endocrinólogo porque ya tiene diabetes, sino que también terminan con el gastro porque ya tienen hígado graso. Tenemos 2 tipos de grasas, la que es esta, que es la subcutánea, y la que es la visceral. La visceral es la que atrapa los órganos, es la que está alrededor de la pancita, pero esa grasa empieza a tapar arterias. Entonces todo esto termina generando un riesgo para un niño que a lo mejor no sabe que está en algo mal, porque decimos que la obesidad es una enfermedad, entonces para él es como normal que, ay, gané peso, no pasa nada. Y si para los papás está igual, ellos no van a identificar que es un riesgo de que se infarte, de que tenga hígado graso, y del hígado graso puede pasar a un cáncer hepático. Claro. Entonces es algo súper serio, es algo súper fuerte, pero tenemos que actuar enseguida, o sea, no nos esperemos a que esto ya esté pasando hoy, porque las consecuencias son muy fuertes. Sí, justamente también lo que mencionas de la grasa visceral, porque entiendo que es lo que cubre los órganos y no los deja funcionar de manera adecuada. Nosotros lo que vemos y lo que nos encontramos mucho es que esto se está generando por una comodidad en casa, que es: tengo prisa, tengo que ir a trabajar y mejor compro. Ahorita ya pues todo viene empaquetado, ya todo viene en el microondas, estas sopas que metes al micro, ajá. Y también otra parte de la comodidad es no batallar con que mi hijo no quiere comer algo. Pues como mi hijo no quiere comer carne y solo le gusta espagueti, todos los días come espagueti, todos los días le doy quesadillas. No hay variedad en el alimento. Y estoy perdiendo como esta parte de yo enseñarle a mi hijo el comer y la importancia de integrar otros alimentos. Fíjate que tienes mucha razón, porque hay muchos niños que tienen obesidad y que además pueden tener otra condición o que son selectivos alimentarios. Entonces, lo malo de la selectividad es que no hay variedad y empezamos a generar deficiencias. Ejemplo, las primeras son las de hierro y de zinc. ¿Qué pasa cuando un niño tiene deficiencia de hierro? Por ejemplo, pues les empieza a dar anemia. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño tiene anemia? Toda la serie de eventos que van a estar ocurriendo simplemente porque no le di alimentos con hierro. Por ejemplo, la carne, ya ven que hay niños que no les gusta comer carne roja. Hay niños de que es que la textura, es que esto y que el otro. Entonces, eso genera que este niño ya no tenga el hierro y el zinc, que son bien importantes para su nutrición cerebral. O, por ejemplo, el zinc, que es bien importante para la cicatrización y para la parte cognitiva. Entonces, si este niño además es selectivo alimentario y yo dejo que pasen los días porque de repente llegan a consultar a las mamás, no sé si te pasa de, ya queríamos venir desde hace un mes, pero lo dejamos para después. Sí. Pero si ya estoy viendo estas banderas rojas, yo creo que es bien importante decir, ¿sabes qué? Tengo que actuar, porque si no, más adelante va a haber complicaciones. Y también fuera de cámara nos estabas comentando que incluso te han llegado pacientes que se les cae el cabello, ¿no? Por esta deficiencia nutricional y todo. Así es, entonces cuando un niño ya no está comiendo bien, se le empieza a caer su cabellito, o sea, lo estás peinando y comienza el desprendimiento, sus uñas se empiezan a quebrar, empiezan a tener manchitas en la piel, todo esto es secundario porque no estamos comiendo de manera adecuada. Han llegado niños ya con unas manchas muy grandes, tanto en la pielecita como en las manos, y es ahí cuando decimos no hay que esperarnos a que esto pase porque eso ya es más fuerte. Todos esos son indicadores, no solo el sobrepeso, sino la caída de
de cabello, las manchas en la piel. Ajá. Algo que te quería comentar, Isa, pues es también la parte en la red de apoyo cuando un niño está en un plan de alimentación. Algo que me gusta mucho decirles es que este plan de alimentación, aunque es especializado para la estatura del niño, para lo que pesa el niño, es que deben tener secuencia en la casa. Es decir, si el niño no va a tomar bebidas azucaradas, ya no tenerlas en la casa, porque es mucha tentación, ¿no? O sea, yo si tengo un chocolate en el refri, digo yo, ay, como que se me antoja o así. Entonces, ¿qué pasa si ya no tenemos esos alimentos que sabemos que por el momento no va a comer el niño, pero también los cuidadores que nos apoyen con esta parte? Claro. Porque a veces la red de apoyo resulta que tiene una tienda. Entonces, recuerden que un niño no es como el responsable de los alimentos, sino el que los compra. O sea, un niño de 3 años no se va a ir al Oxxo a comprar alimentos. Entonces, algo que tenemos que apoyarnos es con la familia de, ¿sabes qué? Este nene tiene algún problema, por favor apóyenos para que este problema no se haga más grande. Entonces, mencionar esta parte de, ¿sabes qué? Este niño tiene que estar comiendo bien porque se ha sentido mal, porque se mareó o porque algo está ocurriendo. Claro. Y fíjate que tenemos un caso que hay un pequeñito con obesidad infantil, acude con nosotros por un tema de aprendizaje, pero bueno, notamos esta situación y la mamá nos refiere que ella pues trabaja todo el día, el papá del niño también todo el día, lo cuidan abuelitos paternos, abuelitos maternos y el niño tiene un grado de obesidad que ya está en hospital con deficiencias respiratorias. Ajá. La mamá nos dice es que por más que les pido, le siguen dando todo y dicen, ay, pobrecito, ¿cómo no va a comer esto? Les dan galletas, le dan chocolates, le dan panes y le dan a la cantidad que el niño quiera. Obviamente el niño va pidiendo más, sin límites y todo azucarado. Esta mamá tiene una condición muy difícil porque me dice, Isa, yo no puedo dejar de trabajar, mi esposo tampoco, son quienes me ayudan a cuidarlo y no comprenden la gravedad de esto. Fíjate que yo ahí les digo, porque sí pasa mucho, de verdad, porque a veces no solamente el cuidador es uno o son 2 personas, a veces hay más. Entonces, algo que yo les digo, entiendo esta parte, entonces es importante que también los lleven a la consulta para explicar y para decirles con bases que hay niños que sí se han infartado, que hay niños que se han puesto mucho más graves y tomar la seriedad que es, porque finalmente puedo querer mucho a alguien, pero si le estoy dando alimentos que le están haciendo daño, realmente lo único que estoy haciendo es el efecto contrario. A lo mejor no lo hacen conscientemente, pero sí necesitamos crearles conciencia porque de lo contrario, pues es un niño que más adelante va a tener más complicaciones y no solo al ratito va a ser la hospitalización, sino al rato va a ser pues ya un preinfarto o algo más fuerte. Claro, o sea, si porque lo quieres, vamos a ayudarlo, ¿no? Claro. Y muchas veces la forma de demostrarle amor a los nietos, a los sobrinos es, te compré un chocolate, te compré un panecito, ¿no? Es como lo demostramos. Y por otra parte, pues ha incrementado mucho los niños picky eaters. Cada vez tenemos más niños con selectividad alimentaria. Fíjate que sí, pero yo creo que podemos hacer el granito de arena desde prestar mucha atención en la alimentación complementaria, desde... Hay niños que todavía llegan a la consulta que tienen 3 años y, ay, es que ya no le doy carne molida. Se arma el menú, se le entrega, es que ella no come carne molida. Resulta que es el niño que desde que tenía 6 meses a la fecha solo le dan pollo con verduras. Entonces no exploro ninguna textura, ninguna temperatura, nada. Entonces al llegar con este desconocimiento, obviamente el niño no quiere exponerse a esos alimentos. Pero ¿qué pasa si empezamos a platicar con él de que, mira, el día de hoy vamos a comer carnita molida, esta carnita, fíjate que es así, así, o vamos a hacer arañitas de carne y empezamos a explicar ese alimento, se va a relajar un poquito la situación. Esto nos habla que si no prestamos atención durante la alimentación, la selectividad alimentaria va a ir a empezar a crecer más y más y más. Entonces, desde que vamos a ofrecer alimentación complementaria, explicar, esta es la manzana, esta es la pera, esta es la carne, la grasa, etcétera, y sentarnos a comer con él. Muchas veces cometemos el error de que primero le damos de comer a él y luego nosotras. Entonces, el niño nos tiene que ver comer y masticar. Entonces, nos tiene que ver comer los alimentos, masticarlos. Hay que enseñarlo a tomar agua, sobre todo natural, porque nos han educado que el agua puede ser de frutas y recomiendo que sea más como jamaica, limón o tamarindo, con la finalidad de que no lleve tantas calorías ahí, porque pues ya tenemos los antecedentes de que somos el primer lugar en obesidad infantil. Claro. Ay, mira, pues es un tema muy interesante. Yo te agradezco que nos apoyes a generar esta conciencia en los papás y en los
cuidadores externos de los niños y me encantaría seguir abordando este tema más adelante. Si te gustaría venir nuevamente a otra entrevista aquí con nosotros. Yo encantada de estar contigo. Para platicar más el tema, ¿sí? Sí. Muchas gracias.